Bienvenidos y bienvenidas a Explícame esta. Donde cada viernes te explicaremos un tema de salud mental a partir de un caso real. Yo soy Sandy. Y yo soy Sam. Y él es Darío. Bienvenido, Darío. Pues agarren la bebida de su preferencia. Y chin. 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 Es un pegamento. Ya vi. No lo estoy consumiendo, solo está haciendo unas cosas ahí. Darío, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy como invitado. Bueno, Darío, cuéntanos un poquito más acerca de ti, de tu trayectoria. Mire, yo estudié psicología en la Universidad Marista. Ahí empezó todo. Después continué ahí estudiando una maestría en educación y actualmente estoy tomando un diplomado en el Centro Internacional de Posgrados sobre atención en crisis y prevención del suicidio. Pues Darío, te vamos a platicar dos perspectivas de este rollo del suicidio y luego te vamos a pedir que pues nos lo expliques. Muy bien, bueno, vamos a hablar primero del caso de Robin Williams, que todos conocemos el caso, que era un actor ganador de un Oscar y que colapsó durante el rodaje de Noche en el Museo. Y él ya tenía como problemas de depresión y todo, que fueron como relatados por él mientras se encontraba vivo. Y él decía que él solo lloró y dijo que no, ya no puedo más, ya no sé cómo ser gracioso. Y prácticamente ese era su trabajo, ser chistoso. El final de su vida tuvo que lidiar con Williams diferente al que todos conocían. Esto lo relatan personas cercanas a él. Y el 11 de agosto del 2014 lo encontró su asistente en su habitación colgado de un cinturón. Y bueno, se sabe que el actor sufría de demencia con cuerpos de Louis, enfermedad que le causaba paranoia, alucinaciones, insomnio, fallas en su memoria, pero él no conocía todos esos síntomas. Y entonces se conoció su diagnóstico solo después de la autopsia y 3 meses después de que él cometió suicidio. Y pues la ausencia de tener un diagnóstico fue decisivo para que él pues, decidiera tomar esta decisión de quitarse la vida. Y se fue sin saber qué le pasaba, él no sabía qué era lo que le ocurría, él pues no entendió como también por qué tuvo este deterioro mental así de rápido y también nunca entendió por qué, a qué se debían sus alucinaciones y sus delirios. Y tampoco entendía por qué era que tenía la dificultad de controlar sus movimientos, la ansiedad, la depresión, el insomnio. Y pues bueno, aquí hay como una hipótesis de que quizás si hubiera sabido la razón de todo esto, si él hubiera tenido un diagnóstico, muy probablemente él hubiera tenido algo de paz y hubiera como entendido qué era lo que le pasaba. Esa es la parte de mi caso y ahora viene Sandy a contarnos acerca de su caso. Cuéntanos, Sandy. Bueno, yo les voy a platicar un poco de esto que está pasando mucho en el K-pop. Tienden mucho al suicidio porque pues ya sabemos que tienden mucho como a la perfección, ¿no? Y pues algo que está sucediendo mucho en la industria del K-pop, del pop coreano, por lo mismo de que se exigen demasiada perfección, llega a ver que si no tienen esta perfección, es como que los seguidores y los fans llegan a atacar muchísimo a estas personas, aparte de que no tienen acceso a esta prevención psicológica y el 90% de las personas que se suicidan en Corea no tuvieron un diagnóstico y el 15% nada más tuvieron una intervención psicológica o psiquiátrica. Entonces, pues también hablamos, o sea, lo mismo que dice Sam, ¿no? Que es muy importante que la persona pues pueda tener un diagnóstico. Y lo que ha pasado, sobre todo en dos casos que conozco de K-popers, es uno que se llama Kim Jong-hyun, que él relata una noche antes de su suicidio, fue al psiquiatra y el psiquiatra le comentó que era como su culpa el tener depresión y que no iba a avanzar si él no quería. Y ya sabemos que la depresión pues te quita el ánimo de seguir adelante y la esperanza, entonces imposible. Y otro es de una artista también que se llama Sully,
Y ella se suicidó debido a, es como que rompió un poco con esta perfección y entonces empezó a recibir demasiadas críticas de los fans. Ya, lo último que dijo también fue que ya estaba exhausta y estaba dañadísima por todas estas críticas. Entonces, pues intervienen varios factores, o sea, la presión social interviene, que tampoco tienen esta prevención, que es como el sueño de todo coreano es ser este artista, pero para ser este artista, desde los 3 años tienen que bailar, tienen que cantar, los presionan demasiado, dietas extremas, no les dan el dinero que deberían recibir, etcétera. Y pues que lleva al final a parecerse como un culto, ¿no? Y que los lleva a suicidarse y si no, pues a tener una depresión. Pues bueno, ya viendo estos dos casos, queremos que nos platiques un poco, Darío, de qué sucede con esto del suicidio. Muy bien, muy bien. Pues sí, fíjense, en los dos casos que ustedes ponen, tanto del actor Williams como cantantes de K-pop, bueno, para empezar, está como toda esta expectativa, ¿no? Lo que las otras personas esperan de ellos, o sea, como que, pues de primera, o sea, ya tienen un rol que cumplir. Sobre todo estos últimos que me dijiste, que las expectativas están muy altas, que tienen que cumplir, que tienen que ser, bueno, también creo que lo físico también es importante aquí. Entonces, bueno, primero eso, ¿no? Tienen que cumplir expectativas y si no lo cumplen, pues no van a ser eso que pues se supone que son. En cuanto al artista, pues bueno, a lo mejor en sus primeros años, pues sí se desarrolló bien como un actor, todos nos acordamos de muchísimas de sus películas, al final incluso como que son este tipo de películas positivas que dejan un mensaje como muy alegre, de reflexión y demás, y obviamente todo el mundo se sorprendió, pues al saber cómo terminó, ¿no? O sea, el hecho de que se suicidara, todos dijimos, no, pero pues cómo si él era muy feliz. Pues bueno, esa era una parte de su trabajo, ¿no? De sus películas y hasta ahí se quedaba. Y si bien recuerdo, mencionaste que hasta él mismo ya no lograba como cumplir con sus propias expectativas de lo que era un actor, ¿vale? Entonces, el no cumplir con estas expectativas te hace sentir culpa, te hace sentir incluso que ya no eres tú mismo. Entonces, todos estos factores van a, al final, sí tener una repercusión en la forma en la que tú mismo te identificas, ¿vale? Entonces, pasa mucho esto. Hablando ya de los casos, pues, de suicidio, obviamente la depresión tiene una relación muy alta, muy íntima con el suicidio. La depresión que vamos a encontrar, primero, soledad, ¿vale? Ese es uno de los factores más importantes que vamos a detectar en estos casos de suicidio, de depresión. Y no soledad, bueno, puede ser obviamente esta soledad como física, ajá, de que vivas solo, de que no tengas amigos, y no se queda ahí, ¿sale? Incluso pasa lo que sucedió ahorita en toda esta cuarentena, en todo esto de la pandemia, que a pesar de que nos quedamos en casa, a pesar de que estamos con nuestros familiares, con nuestros amigos y demás, nos sentimos solos, ¿sale? A pesar de que todo el mundo está en la casa, pues bueno, esta soledad se refiere también a la soledad o en este proceso, en la soledad del sufrimiento, ¿vale? Es como la soledad, o sea, el sentimiento de eso. A pesar de que haya muchísimas personas a nuestro lado, a pesar de que, como el actor, que tenga muchísimos fans, de que tenga sus proyectos, pues lo más probable es que se sintiera solo, ¿vale? Y obviamente al no saber los diagnósticos o las enfermedades que tenía, pues no iba a entender tampoco ese sentimiento, primero pues de soledad, ese sentimiento tampoco de no le daba ganas de trabajar, no le daba ganas de levantarse. Entonces esos sentimientos, si no son diagnosticados, o sea, si no los atendemos, si no atendemos nuestros sentimientos, pues obviamente no los vamos a comprender y creemos que vamos a estar mal, ¿vale? Que no podemos incluso, pues miramos al de al lado y el de al lado a lo mejor tiene un trabajo, una familia, amigos y todo eso y no llegamos a entender, incluso como que nos sentimos completamente diferentes. Creo que también por eso se sienten tan solos, ¿no? El contexto o los demás pueden llegar a caer un poco en el, pues si lo tenía todo. Y lo mismo cuando alguien expresa que se siente muy mal y que se quiere morir, la falta de empatía de, o sea, pero tu mamá te quiere, pero tienes salud, pero tienes una casa. No, pues bueno, gracias. Y puede llegar a ser, pues algo que también sea como un factor de riesgo, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, fíjense, existen como todos estos mitos acerca de, pues están en todos lados, ¿no? O sea, sobre la depresión, existen mitos sobre la ansiedad, incluso sobre el suicidio, ¿vale? Creo que el más común es este que tú dices que cuando lo dicen, bueno, cuando las personas dicen que quieren morir, cuando se quieren suicidar, muchos piensan que es porque no lo va a hacer, ¿vale? No sé si han escuchado ese mito de que no, pues el que lo dice es que no lo va a hacer, ¿vale? Ese es un mito completamente. Cuando alguien lo dice es porque de verdad lo está pensando, o sea, de verdad ya lo tiene como una alternativa, ¿vale? Entonces hay que poner o sea, pues toda nuestra atención a eso. Obviamente, pues siempre van a venir esos comentarios de querer como que la intención es buena al principio, pero realmente pues es desvalidar completamente los sentimientos de la otra persona, ¿vale? Cuando alguien está deprimido, cuando no tiene ganas, obviamente que tiene un trastorno depresivo, cuando alguien se quiere suicidar, nuestro reflejo en algunas situaciones pues es decirle, no, pero acuérdate que tienes, pues ya terminaste tu trabajo, ganas dinero, tienes tu familia, tienes a alguien que te quiere mucho, nosotros estamos aquí para ti. O sea, bueno, a lo mejor sí, pero son cosas que incluso él ya se ha dado cuenta. A lo mejor estas personas que me dices tú, pues a lo mejor sí bailaba muy bien, tenía muchos fans, era famoso y todo eso, y es algo que ella sabe. Pero lo que pasa aquí, ¿vale? Esos problemas se ponen encima de él, no sabe cómo solucionarlos. Y en el momento en el que alguien te dice, oye, de verdad no me siento con ganas, me siento muy mal, me siento triste, no quiero seguir con esto, he pensado incluso pues, en acabar con mi vida, ¿vale? Ahí es una señal de alerta, es un foco rojo que te está dando pues esa alarma de que pues no está bien, ¿vale? Y que necesita ayuda realmente. Y creo que también, como mencionabas, Darío, o sea, a veces la depresión, o sea, no luce como todos creemos que luce, ¿no? O sea, de que, ay, igual no me la paso todo el día acostado, igual y si salgo y tengo una vida relativamente funcional, y de repente cuando llegas a expresar de que es que la verdad, no sé, me he sentido bien triste, he tenido esto y aquello, ¿no? De repente sí me despierto en la noche y tengo como insomnio y este tipo de cosas que a la vista de los demás no son como medibles, puede llegar a existir también como ciertos juicios de la sociedad de, no, tú no estás deprimido. Y justo así le pasó a Robin Williams, ¿no? O sea, que nadie le creía, o sea, al final decían, ¿cómo? Si era una persona que en las películas se veía tan feliz, ¿cómo? Si platicabas con él y estaba como si nada. Y a veces no el hecho de que no se vea significa que no esté deprimido. Entonces, eso también creo que es algo bien importante, el hecho de ser empáticos y de saber que no porque no lo veamos o no esté a simple vista, no significa que no esté sufriendo o pasando por eso. Al final, comentarios que le hacen a las personas así de que no, pero ¿cómo va a estar? Es desvalidar completamente lo que hay que pretender hacer. Digo, como los psicólogos tenemos muchísimos trabajos y uno de ellos es, bueno, enseñar a las personas a cómo validar los sentimientos, los pensamientos, lo que la otra persona dice es sumamente importante. Hoy en día se juega mucho o se tienen muchos chistes en cuanto al suicidio. Digo, cada quien a dar como pues su punto de vista. Sobre todo en memes hacen alusión al suicidio, o sea, de que ya no quiero vivir, ya no quiero seguir con esta vida tan fea y demás. O sea, entiendo que a lo mejor ellos no lo están diciendo como si de verdad lo van a hacer, pero incluso eso hay que validarlo, o sea, hay que nosotros preguntarle a las demás personas, pues si están bien, ¿sale? Oye, vi que publicaste eso, ¿te encuentras bien? O sea, el hecho de validar también nos va a ayudar a que seamos más conscientes de lo que está pues saliendo de nuestra boca. En cuanto a esto de la falta de diagnóstico, nosotras creo en la carrera como que hemos tenido estas dos variables, ¿no? Una de, no, pues es que el diagnóstico es importante y la otra de, ni le digas el diagnóstico al paciente porque luego como que va a empezar a justificar sus acciones y se lo va a creer. Y ¿qué tan importante es, desde tu opinión, esto de recibir un diagnóstico y tratarse con base en este diagnóstico? Si es menor de edad, si es un niño, pues obviamente sí, el diagnóstico se le tiene que dar a los padres. Eso sí, para que pues a partir de ahí los papás sepan también pues qué tienen que hacer. La persona, sí, yo creo que sí va a ser necesario darle su diagnóstico, sobre todo cuando se trata de este tipo de problemas pues de depresión, ansiedad, incluso pues un estrés pues ya más fuerte y demás. Sí va a ser muy necesario porque eso te va a ayudar incluso
pues a que la persona sea consciente. Cuando le das el diagnóstico, no solamente le va a decir, no, pues este es tu diagnóstico y vaya, sino que también viene acompañado de muchísimas técnicas, de muchísimas estrategias, de muchísimas recomendaciones, seguir obviamente yendo al psicólogo. Entonces sí va a ser importante, si damos nuestro diagnóstico, también acompañarlo con todas estas estrategias. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el tratamiento que se le puede dar a una persona que dice que no, yo ya tengo una ideación suicida, yo ya tengo como pensamientos suicidas? ¿Cuál sería el tratamiento que tú dirías, no, este es el que podría funcionar? Obviamente puedes agarrarlo desde cualquiera, ¿vale? El psicoanálisis ha hablado de eso también. No sé si se acuerdan de un autor, Menninger, que hablaba pues, de estas tres ideas, ¿no? De que la persona es una persona que desea morir, es una persona que desea ser matado y es una persona que además desea matar, ¿vale? Entonces, el psicoanálisis a lo mejor lo podemos abordar desde este punto, pero uno de los más eficientes que han demostrado incluso pues, mejores resultados es una terapia que se llama terapia dialéctica conductual. Obviamente va a haber varios modelos también. Una de las cosas más importantes al momento de abordar, ya cuando la persona, como por ejemplo tú me dices, Sam, que viene y ya te dice que ya lo tiene todo planificado, pues lo más importante es primero ver los factores de riesgo, ¿vale? Los factores de riesgo, pues bueno, va a haber unos que obviamente no se pueden modificar. Estadísticamente son los hombres los que cometen más suicidio, o sea, creo que son como el 78% por ahí de la población son hombres, ¿vale? Los que cometen suicidio. Un dato interesante es que está como muy curioso porque los que cometen suicidio en su mayoría son los hombres, pero las mujeres son las que más intentos tienen o conductas suicidas tienen. A lo mejor no llegan a consumar el suicidio, pero son ellas las que más lo han intentado. Bueno, pero si nos llega esta persona que ya nos dice pues que ya tiene todo planeado y que lo quiere hacer, lo primero es que, pues obviamente, evaluar de dónde viene esa idea, de dónde surgió esa idea, si hay un factor desencadenante, si hay algo que lo siga, o sea, que siga manteniendo, qué es lo que mantiene esa idea. Y pues obviamente las razones del por qué lo quiere hacer, qué quiere lograr con eso, si es que va a lograr algo. De otra cosa, pues también indagar acerca de los pensamientos y otras conductas suicidas que ha tenido. Conductas suicidas se llama CASIS, que significa conductas autolesivas con intención suicida. Estas conductas pues van a hacer que se van a cortar, se van a quemar, se van a golpear a sí mismos, como que tienen todas estas conductas dirigidas a, pues, a autolesionarse, a la autodestrucción, pero necesariamente quieren morir, sino nada más, pues, obviamente quieren expresar algo, ¿no? con todas estas conductas. Entonces hay que checar si ha habido estas conductas antes, hay que checar si ha habido un intento de suicidio también en ocasiones anteriores, y creo que lo primordial, obviamente, va a ser evitar que la persona cometa el suicidio, pero no solo eso, porque hay personas que intentan, o sea, que tuvieron su intento de suicidio, a lo mejor al último momento, pues, se arrepintieron o incluso, pues, algo haya fallado al momento de querer quitarse la vida, pero esto no significa que la persona no lo vuelva a intentar, ¿vale? Es como un punto importante, porque muchos piensan de que no, pues se quiso suicidar hace tiempo, pero pues ya está bien, ya pasó mucho tiempo de eso. Pues no, o sea, si no se trató, evidentemente hay que seguir, pues cuidándolo, hay que seguir preocupándonos que la persona se siga atendiendo. Entonces, pues sí, checar sobre todo el ambiente en el que se desarrolla, y otro punto importante es la forma en la que esta persona va a enfrentar los problemas, ¿vale? Porque se tiene como un factor de protección que la persona tenga como buenas técnicas de afrontamiento de problemas. Y buenas técnicas, obviamente, mucho viene del entorno, ¿vale? Pensemos en esta persona, en un adolescente quizás, que va a la escuela, en la escuela sufre de bullying, de burlas constantes, llega a su casa, sus papás pues casi no están en casa, hay muchas peleas constantemente. Ahí la primera solución a lo mejor que le vendría a la mente es ir con un maestro. Si es que se atreve, porque también es eso. O sea, imagínense, esta persona pues tiene muchísimo miedo, tiene muchísimo sufrimiento y le costó muchísimo trabajo acercarse.
ya sea un maestro, un psicólogo, un director, algún compañero, algún familiar cercano también. Entonces, bueno, se acerca esta persona y esta persona a lo mejor pues no le ayuda, invalida justamente sus emociones. ¿Vale? Entonces, ya eso lo ve como, pues no, esa no es una solución. El contarle a las otras personas no va a ser solución. El querer defenderme de los que me hacen bullying tampoco es una solución porque me va a ir peor. Decirle a mis papás tampoco es una solución. O sea, no me van a hacer caso. Entonces, realmente el suicidio se va a ver como una solución. Esto es importante también. Ellos no van a querer morir, pero esa va a ser la única solución, incluso coherente, entre comillas, que van a encontrar. Darío, también, en este caso del coreano que les mencionaba, después se dio a conocer como varias cosas que hizo antes que pudieron haber sido como pequeños foquitos para los demás, decir como, oye, ¿qué onda, no? Algo está pasando aquí. Entonces, pues sí, como para los que rodeamos a una persona que tal vez llega y nos dice, oye, como que ando queriendo morir, ¿qué focos podemos ver? Aunque no nos diga que se quiere morir, que sí digamos como, ok, esto es importante. Miren, obviamente el suicidio no se va a dar de un día a otro, ni de una semana a otra. ¿Sale? Bueno, sí, hay dos tipos de suicidio. Uno que se llama el suicidio neurótico, que ahorita vamos a hablar de eso, y el suicidio de psicosis. ¿Vale? El de psicosis, pues obviamente, ese sí no va a ser con planeación, ese sí puede ser inmediato, ¿va? Porque pues obviamente surge de un trastorno psicótico. ¿Vale? Si una persona está en un puente, de repente puede decir, a ver qué pasa si me tiro del puente. Pero ese no es tan común. El que es más común y tiene como incluso todo un proceso va a ser el suicidio de neurosis. Primero va a estar la ideación suicida, que es como esta primerita idea que tiene la persona de quitarse la vida, de no querer vivir. Y allí empieza todo, pero, o sea, solo son estas ideas, ¿vale? Todavía ni siquiera tiene como cómo lo va a hacer, en dónde, ni cuándo. Y después están los gestos suicidas, ¿sale? O los casistas, que les había dicho, que son estos cortes en las muñecas, que la persona a lo mejor se hace quemaduras, incluso también otras conductas que no van hacia el autocuidado, ¿sale? Por ejemplo, aquellas personas que consumen alcohol y que manejan a altas velocidades, todas esas conductas que a lo mejor pues no tienen justamente esa intención de muerte, pero pues si lo vemos desde el psicoanálisis, pues también ahí se explica tal cual lo de la pulsión de muerte. ¿Vale? Entonces todas estas conductas también surgen como algunos golpes a sí mismo o aquellas personas que, o sea, de cualquier forma en la que la persona se haga daño, ya nos puede dar como una pequeñita idea, ¿sale? De que le pega pues muy fuerte a la pared, cualquier cosa que se haga daño, ahí nos está dando algo. Después van a estar estas crisis suicidas, ¿sale? En las crisis suicidas ya es cuando se tiene pues todo un plan, ¿vale? Ya es cuando se tiene el día, la forma y el lugar. Incluso aquí es cuando se cuenta, ¿sale? Al principio en las ideas suicidas no se cuenta tanto, se dice más bien, no, pues es que ya, como que ya no tengo tantas ganas, como que ya no me está gustando tanto mi vida. Y en las crisis suicidas ya es cuando se tiene un plan. Alguien te puede llegar a decir, ya estoy seguro, va a pasar en un mes, pasa a mis papás porque no van a estar y con tal método. Entonces, aquí en la crisis suicida ya se tiene como esa respuesta, ya se tiene como ese plan. Y pues bueno, hay otros dos, que primero es la tentativa suicida o los intentos autolíticos. Ya está segura, o sea, ya está segura en ese momento de quitarse la vida y no llega a quitarse la vida por algún fallo en los métodos, pero sobre todo por el desconocimiento. A lo mejor se quiso pues intoxicar con algo o con algunas pastillas, se tomó muchas pastillas, pero a lo mejor esas pastillas no lo iban a matar, por solo le iban a hacer, pues sí, mucho daño evidentemente, pero no lo iban a llegar a matar, ¿sale? Aquí es por el desconocimiento y existe otro que se llama el suicidio frustrado. Y aquí es cuando también ya la persona ya está muy segura de que se quiere quitar la vida y por alguna u otra razón no se lleva al final. Es decir, a lo mejor sí se tomó las pastillas, pero en ese momento llegó alguien y lo hizo vomitar, o se quiso colgar y llegó alguien y pues, lo sacó de ahí. Entonces, bueno, esto es otro, pero importante recalcar, ¿sale? A pesar de que la persona se haya
arrepentido en el último momento, a pesar de que la hayan salvado, sigue existiendo esa probabilidad, ¿vale? Sigue existiendo como ese riesgo de que lo vuelva a hacer. Entonces, ahí podemos ver justamente como todos estos factores que pueden empujar a la persona pues a cometer el suicidio. Este tipo de cosas, ¿no? De irse despidiendo de las personas, dejar cartas o regalarlas sus cosas y así. Creo que también me parece importante que las personas sepan que tal vez no lo digan directamente, pero con las acciones como por debajito de la mesa, pues se puede saber que una persona está mal y que está pensando en dejar este plano. Incluso, bueno, como tú dices, llegan a despedirse de las personas cercanas, llegan incluso también como a pedir perdón sobre las cosas que hicieron, y incluso algunas llegan como a escribir un testamento. También pueden llegar a esos niveles, pero sí, o sea, a lo mejor como tú bien dices, no lo dicen con las palabras, pero lo van diciendo con diferentes acciones. Darío, y por ejemplo, si llegamos a conocer a alguien que ha visto esas señales de alarma, como personas cercanas, como amigo, como papá, como hermana, no sé, ¿qué podemos hacer desde acá siendo no especialistas de la salud mental? Miren, y justo vamos a introducir otro de los mitos que existen en cuanto al suicidio. Este pensamiento que viene de, si hablo del suicidio, vamos a pensarlo con los hijos, ¿vale? Si hablo del suicidio con mis hijos, es como darle esa opción. De alguna u otra manera siempre se van a enterar de ese tema, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando tenemos a alguien cercano que tiene este tipo de conductas, cuando sabemos que pues, creemos que se quiere quitar la vida y demás, es hablar del suicidio de manera abierta y natural, ¿sale? Porque obviamente hay temas que a lo mejor nos cuesta un trabajo hablar o decir tal cual la palabra. Bueno, según yo son como 3 temas que son como los que en algunas ocasiones se dificultan mucho hablarse. La muerte, incluyendo aquí el suicidio, las drogas, también algunos padres de familia no quieren hablar luego de drogas con sus hijos, porque abrirle las puertas, ¿no? Abrirle ese camino, y ya si le hablo de esto se va a drogar o se va a suicidar o lo va a tomar como una opción, ¿vale? Y el último, pues también es la sexualidad, ¿vale? También abrir esa puerta puede que se descontrole y todo lo demás. Realmente no, es el hecho de hablar de estos temas de manera obviamente educativa, de manera informada, también va a ser importante. Si vamos a tocar estos temas, primero también hay que tener como una concepción general. Mejor no vamos a hablar de datos estadísticos, no vamos a hablar de diagnósticos, no vamos a hablar de tratamientos tal cual, pero, por ejemplo, hablando del suicidio, pues hay que explorar las razones. Oye, ¿por qué pues, ya no quieres vivir? ¿Por qué tienes estos pensamientos, estas ideas? Y otra cosa importante, repetimos, validar las emociones. Pues es que ya no quiero vivir porque me está yendo muy mal en la escuela, mis papás no me están escuchando. No, bueno, pues van a ver, entender incluso más esos aspectos. Porque muchas veces pasa, como ustedes ya lo comentaron, de que, no, hombre, pero tú eres bien buenillo en la escuela, ¿cómo vas a pensar eso? Y ahí es como que, bueno, a ver, si te estoy diciendo que me está yendo mal, o sea, que no me siento bien, que no me siento a gusto, céntrate en esos aspectos. Y también recordar que el suicidio, la otra persona lo toma como una solución, no como un capricho, porque eso es sumamente importante. Muchas personas piensan que, no, hombre, qué cobarde eres, ¿cómo vas a suicidarte? Tienes que enfrentar la vida, tiene que ser. ¿Vale? No tomarlo como un capricho, no tomarlo como incluso la salida. Obviamente va a ser una salida muy difícil. La persona llegó a esa conclusión, reflexionando muchas cosas. Se tiene esta idea también de que la persona en un primer momento va a dudar de quitarse la vida, porque a lo mejor incluso pues tienes su familia y va a pensar, no, pues es que si me suicidio mi familia pues está preocupada y a lo mejor no voy a resolver nada. Pero como no hay nadie ahí que lo acompañe en ese momento, y esto también es otro punto importante del que hablaba Skinner. Bueno, ya tocamos todas las variantes de la psicología aquí, pero bueno, en el conductismo se habla también de la importancia del lenguaje. El hecho de que una persona se esté diciendo constantemente, pues que ya no tiene sentido en la vida, de que ya no quiere continuar, pues es también como moldear justamente el pensamiento
y como no hay nadie afuera que pues, te esté escuchando, que tú sientas ese apoyo, pues te vas a quedar con esa idea. Y otro punto importante es que cuando ya se está hablando del suicidio tal cual, validar, incluso reforzar aquellas respuestas que la persona tenga cuando proponga una solución que no sea evidentemente la muerte. Es decir, no, pues bueno, puedo hablar con el psicólogo de la escuela. Ya, ahí está, apoyarlo en eso. Si encuentras alguna red de apoyo, pues manténla, ocúpate por esto. O sea, si él propone otras soluciones que no sean la muerte, apoyarlo en eso. Sí, también, pues sí, como que siento que es muy importante hablar de estos temas, o sea, y quitar el tabú, pues es un trastorno, ¿no? Es una condición que para curar se tiene que hablar y se tiene que conocer. Creo que también me parece como importante recalcar que pues un psicólogo no va a juzgar la idea de muerte. Siempre una excelente opción es pues ir a un psicólogo, a un especialista de la salud y saber que nosotros sabemos que eso existe y que no es algo que tiene que ser juzgado. Y justo como dices tú, Darío, o sea, creo que la empatía aquí es la clave y pues a eso vamos casi, ¿no? A terapia, a que empaticen con nosotros un poco. Muy bien, Darío, muchas gracias. Gracias por todas tus respuestas, tu conocimiento compartido. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotras el día de hoy. Y pues nada, Darío, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde pueden, alguna información de dónde puedan contactar las personas si tienen algún problema de esto de ideación suicida? Sí, bueno, ahorita me dedico justamente a dar clases. También ahí con los alumnos es trabajar mucho. En el diplomado también ya, bueno, estoy tratando de lo del diplomado con mi maestría y sacar un proyecto que espero que les guste. Después les pasaré más información. Y pues sí, digo, la mejor recomendación que nosotros podemos dar a la otra persona, después de todos los pasitos que ya les dije, pues es recomendar ir al psicólogo. Entonces, pues sí, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme, un gusto estar aquí. Yo también estaba ya muy ansioso de participar con ustedes en este proyecto. Pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como @explícame_esta A. Y nos encuentran en YouTube y en Spotify como Explícame Esta con acento en la I. Gracias por acompañarnos otro capítulo y gracias a ti, Darío. Un gusto. Sí, gracias. Cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Saludos, No saludos. Nada, caray. El tu pegamento. Bye.